Amigos televidentes, y a propósito de este tema, hemos invitado al doctor Stalin Raza, prestigioso jurista, para precisamente abordar esta situación que se está viviendo en la capital de la República. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación al diálogo. En este momento, definitivamente, ¿quién es el alcalde de Quito? ¿Es el señor Yunda o es el señor Guarderas, doctor? ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia. A ver, una precisión que es importante para empezar ordenando este debate. No es verdad que existan dos alcaldes, porque no es verdad que existan dos sentencias, ¿sí? El contencioso electoral fue expresarse mediante una resolución, no sentencia, sobre una consulta, la absolución de una consulta, sobre la forma y el procedimiento del proceso de remoción. Hasta ahí la actuación del contencioso electoral. Lo otro, la actuación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, sí es una sentencia, que no se ha pronunciado sobre la forma, sobre el cómo, sino sobre el qué. Es decir, si en ese proceso de remoción, cuya forma, nos ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral, ha sido correcta, en el violado o no se han violado derechos de participación. Y esto independientemente de que nos pueda simpatizar o no el señor Yunda, porque no es una cuestión de simpatías, ¿sí? Ni tampoco de ideologías políticas. Claro, se impone, doctor, entonces la sentencia de la Corte Provincial y queda de lado la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. No es que queda de lado, es que son dos cosas diferentes. El contencioso electoral se ha pronunciado sobre la forma, sobre si la notificación, el informe de la comisión de mesa, la votación se ha dado de acuerdo con las normas del COTAD, norma inferior a la Constitución. La sentencia de la acción de protección se ha pronunciado sobre el fondo, sobre el contenido. Si en ese procedimiento que el contencioso ha dicho que ha sido correcto, se violó o no se violó en el fondo derechos de participación. Y la Corte Provincial en la acción de protección ha dicho que sí, que se han violado derechos de participación. Entonces, sobre el fondo, la sentencia de la Corte Provincial, que además se ha pronunciado sobre el proceso de remoción, y sobre esto hay infinidad de sentencias de la Corte Constitucional, que dice, los jueces de apelación de las Cortes Provinciales que conocen de una acción de protección tienen que pronunciarse no solamente sobre lo que hizo el juez de primer nivel, no solamente para verificar si fue correcto o no lo que hizo el juez de primer nivel, sino para verificar si existió o no vulneración de derechos. Y esto es lo que ha dicho la Corte Provincial. Claro, y en esa línea, doctor, entonces es pertinente que el tema pase a la Corte Constitucional para que en última instancia dirima la Corte Constitucional. Bueno, la Corte Constitucional no dirime, ¿sí? Las personas afectadas, que se sientan afectadas y que sean partes procesales por la sentencia de la Corte Provincial, pueden interponer una acción extraordinaria de protección, pueden o no interponer una acción extraordinaria de protección, tienen 20 días después de que esté porque seguramente se presentarán pedidos de aclaración y de ampliación. Tendrá que la Corte Provincial resolver primero esos pedidos de aclaración y ampliación y se tomará su tiempo para resolver. Y luego de eso, cuando esté ejecutoriado el fallo, quienes se sientan afectados y puedan hacerlo porque son partes procesales, en 20 días podrán presentar una acción extraordinaria de protección y la Corte podrá pronunciarse sobre esa acción extraordinaria de protección. O sea, aquí no es de salir nomás a pedir que la Corte dirima, ¿sí? Porque esto no es por decisión de la Corte, es por decisión de quienes interpongan la acción extraordinaria de protección. La Corte puede seleccionar el caso y eventualmente puede revisarlo, y eso sí puede hacer de oficio, dadas las características, la gravedad, la novedad, la connotación que pueda tener. Y este ejercicio de selección del caso, hasta donde se conoce, todavía no ha ocurrido, y la Corte no lo ha hecho. ¿Y cuánto podría durar este proceso para que la Corte no dirima, sino que la Corte se pronuncie? Creo que ese es el término adecuado. Bueno, primero tendrán que transcurrir los 20 días que establece la ley para que quienes se sientan afectados y puedan hacerlo, presenten una acción extraordinaria de protección. Luego, esto pasa a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ingresa el caso para una fase de admisibilidad y la Corte Constitucional tiene miles de causas pendientes
para resolver en fase de admisibilidad. Sí es verdad que tiene una posibilidad establecida en su reglamento, que es priorizar el caso debido a la connotación que tiene, y le podría dar un trámite más ágil, más rápido, digamos, que el resto de casos que están esperando en la sala de admisión para ser admitidos. Pero la Corte tiene parámetros para establecer esta prioridad y tendrá que justificar en cuál de los parámetros se encuentra prevista esta causa para poder ser priorizada y para poder darle paso, saltándose la fila y pasándose por la acción extraordinaria de protección que seguramente tendrá Juan, Pedro y María, que igual derecho tiene de ser atendido con celeridad por la Corte Constitucional. Y en el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo de su experiencia podría tardar la Corte precisamente saltándose la fila? Bueno, si la Corte Constitucional estima que este no es un caso político, tendrá que esperar el tiempo que tenga que esperar, y eso dura meses, ¿sí? Si la Corte Constitucional considera que está justificado algunos de los casos de excepción para saltarse la fila, ya eso sería llamativo, porque la Corte Constitucional estaría haciendo ya o dando una señal, un indicativo de que este es un caso político. Y siendo político como es, uno esperaría que la Corte Constitucional lo resuelva en derecho, mas no con consideraciones políticas ni con influencias y presiones políticas que parece que son las que mueven a quienes están haciendo vocería ahora sobre este tema. ¿Usted cree que es un caso político, doctor? Tiene las dos connotaciones, por supuesto que sí, no deja de ser un caso político, pero la política tiene que resolverse en el ámbito de la política y el derecho no puede ser contaminado por la política. Y el derecho tiene que disciplinar a la política, y ojalá los jueces de la Corte Constitucional, si este caso llega a conocimiento de la Corte Constitucional, le den una muestra al país de que ellos son jueces de derecho que disciplinan los casos políticos. Esto es lo que se esperaría. Doctor, ¿hay antecedentes sobre casos como el que estamos viviendo en este momento? ¿Conoce usted? Sí, claro, infinidad. Se producen, fíjese usted, ingrese a la página web, cualquier persona que tenga interés, del Tribunal Contencioso Electoral, y va a revisar la gran cantidad de resoluciones que hace el Tribunal Contencioso Electoral sobre consultas de procesos de remoción de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados en todo el país. Y lo resuelve de esa manera. Si usted se fija en cuál es el contenido de las resoluciones, y en el caso del alcalde Yunda no ha sido la excepción, la decisión del contencioso electoral resuelve absolver la consulta en los siguientes términos: absolver una consulta. Así que aquí nada que estamos frente a dos sentencias. Lo que sí resulta como complicado es la situación del doctor Guarderas, ¿sí? Porque parecería que el doctor Guarderas a la fecha, a día de hoy, no es alcalde, no es vicealcalde, ni tampoco concejal. Y a propósito de eso, porque cuando estuvo el doctor Guarderas como alcalde, se eligió a la vicealcaldesa. La vicealcaldesa sí es, en este caso, diríamos legítimamente, está legítimamente en el cargo. Claro, fíjese usted que la vicealcaldesa fue igual, no es cuestión de simpatía o antipatía. La vicealcaldesa fue designada, fue electa en una sesión del Consejo con la votación necesaria. Además, cumpliendo con un requisito constitucional y legal, que es el principio de paridad, de equidad de género, ¿sí? Que estaba incumplido porque el doctor Guarderas no cumplía con ese requisito. Entonces, ahora finalmente está reconocido ese requisito. La señora ha sido designada por una sesión del Consejo que no ha sido declarada inválida por ningún acto jurídico, ni por ninguna sentencia, ni por ninguna resolución. Es decir, se presume que ese acto es ejecutable y ejecutoriado y es legítimo y está vigente. Entonces, la señora sigue siendo vicealcaldesa. Contrario censu, el doctor Guarderas tuvo que dejar su cargo, su curul, como concejal, es decir, dejar de ser legislador y fiscalizador para pasar a ser ejecutivo cuando asumió la alcaldía. Dejó de ser esa condición. Principalizó a su alterna, por lo tanto dejó de ser concejal. Gracias, doctor. Doctor Stalin Raza, jurista. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto. Con estos interesantes criterios. Hacemos una pausa, ya volvemos con más.